Buenas, mi nombre es Erling Rafael Marrugo Julio, soy filósofo egresado de la Universidad de Cartagena y candidato a Magíster en Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Cartagena. Primero que todo, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe por la invitación a participar en la 6ª Conferencia Internacional de Estudios del Caribe y en el Congreso Internacional de Estudios Caribeños. La ponencia que a continuación les presento, titulada Las vicisitudes del sistema educativo colombiano frente a la migración, un análisis del proceso de adaptación del migrante infantil venezolano, es el resultado de un trabajo de investigación desarrollado en el marco de la Maestría en Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Cartagena. Esta ponencia muestra la forma en que el sistema educativo colombiano afronta los procesos de migración, enfatizando en la adaptación de las infancias migrantes venezolanas. Para dilucidar esto, muestro cómo se ha desarrollado el éxodo venezolano y cómo este ha impactado el sistema de educación pública en Colombia, específicamente en la forma en que se adaptan los niños y niñas en las escuelas públicas del país, teniendo en cuenta un caso particular. Para esto, tomo como fuente primaria la experiencia como docente en el sector educativo privado por más de 10 años y por más de 4 años en el sector público. En una primera parte muestro las causas de la migración venezolana a Colombia, las condiciones en que llegan estos migrantes y un breve análisis al impacto social, político, económico, cultural en materia de salud, educación y seguridad del último flujo migratorio venezolano a nuestro país. En segundo lugar, presento la forma como el sistema educativo afronta estos procesos migratorios, desde la parte político-administrativa, la parte física relacionada a la infraestructura de los establecimientos educativos y dentro de la escuela observando la forma en que se adaptan los infantes migrantes venezolanos. En la tercera parte y a manera de conclusión, muestro cómo la escuela, transformada en espacios de inclusión, cooperación y solidaridad, se puede considerar una posible solución a los efectos de la migración en el campo educativo. Antes de iniciar, quisiera resaltar que la migración parece ser una condición natural del ser humano. Desde las sociedades primitivas, desde antes de que existiera una primera civilización y hasta nuestros días, el ser humano ha sentido la necesidad de desplazarse, ya sea por supervivencia, bienestar o por situaciones personales que lo motivan a realizar esa acción. En la actualidad, las migraciones se han convertido en procesos importantes y complejos, tanto para el individuo acogido como para el que acoge y los países receptores. Estos tienen que crear políticas y estrategias en todos sus campos para salvaguardar la dignidad del ser humano en condición de migrante. También los países de donde se migra tienen que analizar qué tan conveniente o no resulta que sus ciudadanos decidan abandonar el territorio. En algunos casos parece provechoso para las economías locales, sobre todo en los países o ciudades donde las economías se han desplomado y sus habitantes pueden sobrevivir gracias a las remesas enviadas por el inmigrante. Generalmente esta situación ocurre en ciudades o territorios fronterizos. Las sociedades actuales han avanzado en el tema de la no discriminación, pues la mayoría de las sociedades, por no decir todas, son multiculturales con paso a ser transculturales. Sin embargo, los procesos de migración siempre acarrean situaciones de inequidad y exclusión, sobre todo en los procesos de incorporación y de adaptación al sistema educativo, principalmente en la población infantil. La población migrante en cualquier país representa un desafío para los sistemas educativos. De ahí la pertinencia de fomentar políticas inclusivas que, aunque ya están reglamentadas y su violación supone una falta a los derechos humanos, en la realidad de las aulas no se aplican. Los problemas de adaptación cultural que viven los niños y adolescentes migrantes venezolanos pueden orientarse desde la escuela. Por esto también es oportuno encontrar estrategias que permitan el libre aprendizaje y un adecuado clima escolar. En esta primera parte destaco que Venezuela siempre se caracterizó por ser un país receptor de inmigrantes. La bonanza petrolera,
las políticas gubernamentales de puertas abiertas, la hospitalidad de ciudadanos y las garantías de un trabajo bien remunerado convirtieron a Venezuela en un destino ideal para desarrollar un proyecto de vida, no solo para los suramericanos y centroamericanos, sino también para los europeos. No obstante, con la caída del bolívar frente al dólar en 1983 y la crisis socioeconómica derivada del Caracazo en 1989, empieza un proceso migratorio de venezolanos hacia otros países, especialmente de Sudamérica y Centroamérica. Así se puede establecer que los primeros flujos migratorios de venezolanos se dan en el año de 1990. Hoy, Colombia se ha convertido en el principal paso y destino de los migrantes venezolanos. Según datos de Migración Colombia, a corte 31 de diciembre de 2019, en nuestro país hay 1.771.237 venezolanos, de los cuales 754.085 son regulares y 1.071.152 irregulares. La situación de irregularidad es quizás la que más impacta a los sistemas institucionales colombianos. Con ello, Colombia evidencia la forma en que afronta los complejos procesos migratorios. A pesar de que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Relaciones, ha creado políticas y estrategias como el Permiso Especial de Permanencia, PEP, en el cual la Cancillería colombiana garantiza la salud, la educación y el trabajo remunerado por 2 años a los inmigrantes. El PET se regula a través del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, sus siglas son RAMV, y sirve también como control y base de datos para llevar las estadísticas. Colombia se ha impactado fuertemente con los grandes flujos migratorios. Por mencionar, tenemos el colapso del sistema de salud en las ciudades fronterizas, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, la reaparición de enfermedades como la sarampión, la difteria, la malaria y la tuberculosis, y el aumento de los gastos en vacunas para los migrantes. En cuanto al tema de seguridad, el panorama no es muy confuso. El imaginario social existente en la sociedad colombiana con respecto al migrante proveniente de Venezuela es muy despectivo. Sin embargo, Juan Francisco Espinosa Palacios, director nacional de Migración Colombia, asegura que el 96% de los delitos en Colombia lo cometen colombianos y el otro 4% extranjeros. En general no son venezolanos, de lo que se puede concluir que el fenómeno criminal asociado al hurto no se puede relacionar con la migración. En lo que se refiere a la atención de la infancia migrante venezolana en el sistema educativo colombiano, el gobierno dispuso más de 4 billones anuales. No obstante, para los niños y niñas en situación de irregularidad se hace muy difícil el acceso al sistema, ya que se requiere por lo menos un documento. Entre estos tenemos la cédula de extranjería, el permiso especial de permanencia, la tarjeta de movilidad fronteriza o un número establecido por la Secretaría de Educación para oficializar la matrícula. Para salvaguardar este derecho, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, dispone la educación como un derecho y un servicio público que cumple una función social. El Estado, la sociedad y las familias son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad. El artículo 44, que trata sobre los derechos y protecciones especiales de que gozan niños y niñas, establece la educación como un derecho fundamental. Otra de las formas en que ha impactado este fenómeno migratorio en la educación en Colombia es en el déficit de plantas físicas, baja oferta educativa oficial. Esto lo evidenciamos en los departamentos o ciudades más impactados por el fenómeno migratorio, como los fronterizos. En estas ciudades las plantas físicas no son suficientes para atender el gran número de estudiantes matriculados, entre nacionales y migrantes. Sumado a esto, los recursos humanos son escasos y se requiere ampliar la planta docente para atender a la población adicional. Prueba de esto lo vemos en el departamento de Norte de Santander.
y el diario El Tiempo, el 27 de marzo de 2019, lo registra de esta manera, abro comillas: el sistema educativo del norte de Santander completa 4 periodos académicos consecutivos con las matrículas disparadas. En los últimos 3 años, unos 11.647 niños procedentes de Venezuela se han inscrito en los 211 establecimientos educativos de esta región fronteriza, originando problemas de déficit en frentes como la planta docente, la infraestructura educativa y la cobertura en el plan de alimentación escolar. La llegada de estos migrantes se sintió con fuerza en áreas de la región tan sensibles como la salud y la educación. En el 2018, la cifra de matrículas en el departamento ya se estaba desbordando y alcanzó los 139.725 menores, casi 6.000 nuevos estudiantes en menos de 3 años. Esta gruesa demanda por cupos escolares ha ocasionado una falta de docentes en municipios como Villa del Rosario y Tibú, una carencia de espacios para acoger a esta población extranjera en los patios y en los corregimientos de La Gabarra, Tibú, y un llamado urgente para ampliar la cobertura del plan de alimentación escolar PAE en Cúcuta. Los migrantes ya matriculados se exponen a situaciones de desigualdad e inequidad. En muchos casos, el niño migrante no entra al sistema educativo al iniciar el calendario escolar, ya sea porque acaba de emigrar al país o porque no contaba con los documentos necesarios para su matrícula y el acceso al colegio. Esto conlleva a que el niño inmigrante no se logre nivelar, que presente un atraso en sus conocimientos y que más adelante pueda caer en la repitencia o deserción. Otro de los problemas que enfrenta el estudiante inmigrante está relacionado a su adaptación a la vida social y a su aceptación como nuevo miembro de la comunidad. Los procesos de adaptación y aculturación, según Berry, 1989, pueden generarse de varias formas. Entre estas encontramos la marginalización. Para Berry, en esta forma de aculturación el inmigrante puede perder las costumbres que trae de su país de origen y sin embargo no ser aceptado por la comunidad. Aquí vemos que a raíz de la diversidad cultural se limita la integración y la inclusión. Más adelante esto genera afectaciones psicológicas para el inmigrante e incluso agresiones físicas si se llega a situaciones de violencia asociadas al racismo, la xenofobia y al acoso escolar. Una posible solución a estos problemas lo podemos encontrar desde la educación. Desde el enfoque escolar, la educación brinda las herramientas para solucionar los problemas que acarrea la adaptación del migrante, pero también ofrece alternativas para erradicar estos flagelos en la sociedad. La escuela, desde las categorías sociológicas de Pierre Bourdieu, podría considerarse un campo donde ocurren unas relaciones que pueden ser de cooperación o de conflicto, un campo que ofrece recursos a partir de una red de relaciones. Infortunadamente, en el campo escolar interactúan diferentes culturas y modos de vida, los cuales pueden ocasionar exclusión y rechazo al migrante. Según Bourdieu, en todo campo específico las relaciones se tejen a partir de posiciones sociales diferentes y en una escuela con inmigrantes estos adquieren una posición desventajosa con respecto a los nacionales. Lo ideal es aprovechar los espacios donde interactúan diferentes códigos culturales y aprender en estos espacios transculturales. Ello apostándole a una educación más inclusiva, que comprenda la aplicación de estrategias y prácticas de cooperación y solidaridad. Así, se incrementa el respeto a la diversidad, lo cual disminuiría las situaciones de inequidad, discriminación, exclusión y estigmatización que viven actualmente la población migrante. En Colombia, desde la educación se pueden solucionar los inconvenientes de adaptación de los migrantes venezolanos, mediante el fomento de espacios de socialización dentro de la escuela. El derecho a la educación contempla 3 facetas. Primero, el derecho a acceder y permanecer en la escuela. Segundo, el derecho a aprender, es decir, la calidad. Y tercero, el derecho a no discriminación y al buen trato en el ámbito de la educación. La escuela debe asumir el reto de enseñar en un contexto de convivencia, cooperación y solidaridad.
Los centros educativos deben concebirse como espacios de convivencia inclusiva e intercultural para contrarrestar los casos de discriminación y exclusión. Esto implica promover que en ellos se modifiquen las condiciones, los procesos y los escenarios en los que tiene lugar la experiencia educativa, para hacerlos acogedores, tolerantes y accesibles a todos en el marco de un modelo democrático, respetuoso de la diversidad y libre de toda discriminación. La solución a los inconvenientes de los niños y adolescentes migrantes venezolanos dentro de las aulas de las escuelas públicas se puede hallar únicamente en una educación inclusiva, que se enmarque en estrategias, prácticas y valoración a la diversidad. Se recomienda entonces fomentar la inserción desde los espacios de socialización en las escuelas. Según Wood y Aiscon, promover la inclusión educativa implica generar nuevas políticas, culturas y prácticas. Lo primero se refiere al conjunto de normas e instrumentos generales e institucionales que regulan u organizan los sistemas educativos. Lo segundo implica reconocer los valores de los centros educativos y los mecanismos de participación que aseguran el acceso de todos y todas tanto al currículo como a las acciones educativas. Y finalmente, las prácticas se refieren a la forma en que las escuelas y sus diferentes actores reflejan las políticas y las culturas inclusivas para lograr la integración de la enseñanza y los apoyos para alcanzar el aprendizaje y superar las barreras que lo limitan. Finalmente, puedo concluir que la escuela, como formadora de la sociedad, debe avivar la convivencia sana de los escolares en las aulas de clase. Esto es posible solo mediante la interacción de diversas culturas y personalidades y modos de vida, en contextos libres de discriminación. Muchísimas gracias.